Bienvenidos al tutorial número 23 de ESP8266. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo conectar un MPU 6050 a nuestro ESP. ¿Qué es un MPU 6050? Es de lo que se lo denomina normalmente como IMU, o en castellano Unidad de Medición Inercial. Estos son dispositivos electrónicos que tienen como mínimo un acelerómetro de 3 ejes, es decir, que nos permite conocer la aceleración lineal en 3 ejes, y giroscopios también en 3 ejes, es decir, que nos permite conocer la velocidad angular en 3 ejes. Estos dispositivos pertenecen a la familia de los que se llaman MEMS, que viene de Electromechanical Systems, es decir, sistema microelectromecánico, que son una maravilla de la tecnología. Acá vamos a ver algunas fotos en Google, que son pequeños sistemas mecánicos en miniatura, es decir, que dentro de nuestro IMU hay piezas en movimiento. Como les decía, el MPU 6050 tiene un acelerómetro, o mejor dicho, 3 acelerómetros, uno por cada eje. ¿Qué es un acelerómetro? Es un dispositivo que nos permite conocer la aceleración lineal, sería, en cada eje. En este esquema se puede entender el principio de funcionamiento, donde tenemos una masa que está unida a dos resortes unidos a su vez a dos puntos fijos. Esta masa, en este ejemplo que vemos acá en el dibujo, está sometida a una aceleración. ¿Qué aceleración es? En la gravedad. La gravedad es una aceleración que en el caso de la Tierra es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá la flecha está marcando menos una g. El IMU justamente tiene este tipo de dispositivos en forma microscópica. Acá vamos a pasar a ver qué es un acelerómetro. Bueno, ¿qué es la aceleración? Es la variación de la velocidad respecto del tiempo, es decir, delta V sobre delta T. A su vez también, bueno, la primera ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, acá en este esquemita podemos entender cómo funciona el IMU, donde tenemos una parte fija, que son las partecitas verdes acá. Esto celeste viene a ser una masa. Estas líneas trabajan como un resorte, y cuando nosotros lo movemos en este sentido, se mueve producto de una aceleración, ya sea porque estamos variando la velocidad, es decir, lo aceleramos y lo desaceleramos, o está en presencia de la gravedad, si lo ponemos en forma perpendicular al suelo. Y midiendo la variación de la capacidad entre las partes fijas y las móviles, podemos saber cuál es el valor instantáneo de esa aceleración. Si seguimos bajando, podemos ver acá una microfotografía de cómo está constituido el MEMS. Este acelerómetro nos permite una cosa muy interesante, que es medir ángulos. Sí, se puede medir ángulos con acelerómetros. ¿Por qué? Porque al estar en la Tierra nosotros estamos en presencia de una aceleración constante perpendicular al piso, que es ni más ni menos que la gravedad. Haciendo un repaso de trigonometría, definíamos la tangente como el cociente entre el cateto opuesto, que es lo que vemos acá como Gx, y el cateto adyacente, Gz. Por lo tanto, θ la podemos definir como la arcotangente. Arcotangente es la función inversa de la tangente. También la pueden llegar a ver como tangente a la menos 1. A mí no me gusta mucho esa forma de llamarla porque no es exactamente eso. Pero bueno, es la arcotangente de Gx sobre Gz. Aplicando Pitágoras podemos obtener estas fórmulas, es decir, la arcotangente de AX o GX es lo mismo sobre AI al cuadrado más AZ al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Esto es una simple aplicación del teorema de Pitágoras. Bueno, este es el método que nos permite medir ángulos utilizando los acelerómetros. Como les dije hace un rato, este IMU también tiene 3 giroscopios. ¿Qué son giroscopios? Es un dispositivo que nos permite medir un ángulo de rotación. Pero es un ángulo de rotación relativo a una referencia arbitraria, así que no nos permite conocer el ángulo absoluto. ¿En qué se basan estos giroscopios? En el efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis o la fuerza de Coriolis? Es una fuerza ficticia que surge en un cuerpo cuando éste está en movimiento y a su vez está en movimiento dentro de un sistema de rotación. Por ejemplo, un sistema de rotación en la Tierra que está rotando, y si nosotros nos movemos en la Tierra, aparece esa fuerza de Coriolis. A lo mejor un ejemplo típico
es el capítulo de Los Simpson en el que Bart tiraba la cadena del inodoro y giraba para un lado el agua, y en Australia, es decir, en el hemisferio contrario, giraba para el otro lado. Digamos, este efecto es real, no es algo del dibujito solamente. Acá vemos la fórmula, no sé si importa mucho porque a lo mejor no es tan fácil de entender si no conocen de física y de matemática, pero bueno, se la nombro. De acá dice que la fuerza de Coriolis, es decir, un vector, es igual a 2 veces la masa por el producto vectorial de esta velocidad angular, que es la velocidad angular del sistema visto desde un sistema inercial, del sistema de rotación, ¿no?, que hablo. Y bueno, y B es el otro vector, que es la velocidad del cuerpo en el sistema de rotación. Estos MEMS usan un efecto que se llama giroscopio vibratorio de efecto Coriolis. ¿Por qué? Acá vemos más o menos en forma esquemática cómo está funcionando. Esta parte está fija y esta parte está vibrando. Se la hace vibrar por resonancia. Y cuando se aplica una rotación, es decir, nosotros giramos el sensor, aparece esa fuerza de Coriolis, por lo que las rotaciones se hacen en este sentido longitudinal y deforman esta barra. Igual que como funcionan los acelerómetros, midiendo la capacitancia que varía producto de esa deformación, nos permite saber el ángulo de rotación, o mejor dicho, la variación de la rotación. Es decir, esto es en forma relativa siempre. Al ser en forma relativa, para poder calcular el ángulo, vamos a tener que hacer una forma integral. Lo que estamos midiendo es la velocidad angular, que la podemos definir como delta tita sobre delta t, es decir, cómo varía el ángulo en función del tiempo. Y el ángulo girado lo podemos definir entonces como la velocidad angular por el delta t. Es decir, estamos haciendo una especie de integración. Después, cuando veamos el código, se va a entender mejor. Pero al ser mediciones relativas, cuando nosotros vamos acumulando estas mediciones, se produce un efecto que se lo llama drift o deriva. Es decir, que se van sumando errores y la precisión de la medición es bastante mala, digamos, como que se acumulan los errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Es cómo utilizar estas dos formas de medir ángulos, es decir, mediante la aceleración y el método de la tangente, y mediante la integración y usando los giroscopios, para conocer la inclinación de nuestro IMU. Para eso vamos a usar el método del filtro complementario. ¿Esta es la única forma de medir las inclinaciones? No, hay muchas más. Es más, esta es una de las más sencillas, por eso es la que voy a explicar. Están, por ejemplo, la más utilizada en forma profesional son los filtros de Kalman. Se los quería nombrar porque la verdad que son muy interesantes, después googleenlo, pero es muy difícil de entender. Usan métodos estadísticos y demás, se usan, yo qué sé, para guiar misiles, naves espaciales, aviones y cosas por el estilo. Muy bien, entonces, vamos a hacer un repaso. De paso, bueno, hago un paréntesis. Todas estas páginas que estoy pasando las voy a dejar en mi página, todos los links para que ustedes la vean. En este caso estamos viendo mucho de la página de Luis Llamas, que la verdad se la recomiendo, es muy buena, está todo muy bien explicado. Bueno, dicho esto, bueno, cuando hablamos de un IMU, a veces nos interesa saber los DOF. ¿Qué son los DOF? Son los Degrees of Freedom, es decir, los grados de libertad. Mínimo pueden ser 3, es decir, que 3 acelerómetros. En nuestro caso estamos usando de 6, que tenemos 3 acelerómetros y 3 giroscopios. Hay de 9, que se le añade una brújula magnética, que es muy importante, eso después vamos a ver por qué. Y bueno, hay también de 10 que le agregan un barómetro, que eso permite estimar la altura en los aviones. Muy bien, como les había dicho, cuando medimos el ángulo con los acelerómetros no tenemos deriva, es decir, eso que decía que se acumulan los errores, que es lo que aparece cuando medimos los ángulos con el giroscopio. Pero el problema es que tenemos muchas vibraciones y mucho ruido tiene esa medición. Entonces, el filtro complementario, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es, veamos, vamos a bajar un poquito más. Acá en este gráfico se entiende más o menos. La medición azul es la medición del ángulo con el método de la tangente a partir de los acelerómetros. Y la medición verde es la medición del ángulo con el método de los giroscopios.
Acá está exagerada la deriva, es decir, este valor está aumentando, no debería aumentar. Y cuando mezclamos estas dos mediciones, obtenemos este rojo, que es la medición del filtro complementario. Por acá creo que tenía algo más, que se entiende un poco mejor. Bueno, acá lo mismo, acá el ángulo es el filtro complementario, es 0,98 por el ángulo anterior más el ángulo girado por el delta t, es decir, porque esto es lo que le decía, que esto es en forma relativa, más 0,02 por el ángulo medido por el método de las tangentes. Estos valores 0,98 y 0,02, digamos, pueden variar, pero siempre deben sumar 1. Lo que estamos haciendo es un filtro pasa altos para el tema de los giroscopios y un filtro pasa bajos para el tema de las aceleraciones. Muy bien, ahora vamos a ver cómo nos presenta los datos el MPU para que nosotros podamos hacer las mediciones. El MPU nos da los valores, a ver, en esta página creo que está bastante bien explicado. Un segundito que bajo. Muy bien, acá está. La lectura del MPU toma, son 16 bits, es decir que van 16 bits con signos, que van entre menos 32.768 a más 32.768. La aceleración la mide entre menos 2G y más 2G. Recuerden, G es la aceleración de la gravedad, es decir, 9,81 metros sobre segundo. Y la velocidad angular va entre menos 250 grados sobre segundo y más 250 grados sobre segundos. Siempre tomando estos valores. Muy bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Y pasar directamente a ver el código. En el código, este código sirve tanto para ESP como para Arduino. Yo lo llamo para ESP porque en mi canal hablo más sobre ESP que otra cosa. Si recuerdan, cuando hice el proyecto sobre el control remoto, no usé ninguna librería, porque me parecía más interesante explicarles cómo funcionan sin usar una librería. Acá voy a usar lo mismo, digamos, no voy a usar una librería, pero si ustedes quieren usar librerías, les voy a presentar estas dos librerías que son la I2C DevLib. Vale, la misma acá. Esta es la parte de MPU 6050 y esta otra le llama I2C Dev. Si se fijan, acá en los ejemplos de la página de Luis Llamas, usa estas librerías. Ustedes no úsenlas si quieren. Yo no las voy a usar porque me parece más interesante. De paso vamos a hacer un repaso rápido por esta última página. Por ejemplo, podemos leer los valores RAW, es decir, son los valores sin refinar, los valores crudos que da el ESP. Después, ¿qué podemos hacer? Esos valores RAW, multiplicarlos por unas constantes y pasarlos, por ejemplo, al sistema métrico. Tener la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y las velocidades angulares en grados sobre segundos. ¿Qué más? Bueno, en este ejemplo ven cómo leer la inclinación con los acelerómetros, es decir, el método de la arcotangente. En este otro ejemplo podemos ver cómo leer la aceleración con el método de los giroscopios, es decir, tomando un delta t y multiplicando por un delta t y sabiendo con el valor anterior más el valor nuevo, conociendo la aceleración. Este es el método que tiene el problema de la deriva. Por último, anteúltimo, con el filtro complementario, que es el que voy a explicar yo. Y por último, acá tienen uno que no voy a explicar yo, que es mediante el DMP. ¿Qué es el DMP? Es el Digital Motion Processor, es decir, procesador digital de movimiento. Esto es una función interna que viene en el MPU que utiliza unos cálculos estadísticos y demás para conocer los valores. Yo esto no lo voy a explicar. Si ustedes quieren usar esto, ahí sí usen las librerías porque si no sería muy complicado. Bueno, muy bien, ahora sí pasemos a ver el código. En el código solamente tenemos la librería wire.h porque es la librería que vamos a usar para conectar por I2C. Antes de ver el código veamos el circuito, si no, no se va a entender. El circuito es muy sencillo.
Este es el MPU, donde lo alimentamos a más 3 volt, que lo toma de acá, a GND, que lo toma de acá, GPIO 5, que es D1, lo conectamos a CSCL, y GPIO 4, que es D2, lo conectamos a SDA. Tan sencillo como eso. Dicho esto, ahora sí veamos el código. Bueno, definimos una serie de valores. Esta es la dirección del I2C del MPU. Definimos unos ratios de conversión. Si recuerdan, viene este valor. Acá lo que estamos midiendo la aceleración es en G. Recuerdan que los valores tomaban entre menos 32.768 y más 32.668 y era de 2G medía, entre menos 2G y más 2G. Entonces, esto sería este valor dividido 2. Cuando lo multipliquemos por esta constante A-R, nos va a dar la aceleración medidas en G. Y esta otra es para también una constante para multiplicar y conocer el giro sería en grados sobre segundos. Porque estamos dividiendo el valor máximo dividido 250, que es el valor máximo que toma para los giroscopios. A su vez también, bueno, vamos a tener que trabajar con radianes. Radianes es una forma de medir ángulos que está dado. Un radián es 180 dividido pi, es decir, es este valor. En vez de medirlo en grados, lo medimos en radianes. ¿Qué más? Bueno, los valores crudos, los valores sin refinar, los vamos a guardar en estas 6 variables, donde llamamos ACX, ACI, ACZ, GIX, GI y GIZ. Estos valores son valores enteros de 16 bits. Y después los ángulos de inclinación, que es lo que nos interesa conocer a nosotros, vamos a usar estos array. El ángulo final es este, que dice ángulo, tiene variables. Después vamos a usar 2 para el método de la aceleración y 3 para el método de los giroscopios. ¿Por qué 2 solamente para el método de la aceleración? Porque este método nos sirve para medir la inclinación en Z. De paso les voy a mostrar algo. A ver, no sé en qué página está. En esta. Normalmente a estos ángulos se los denomina de la siguiente manera. Veo y me perdí. Denme un segundito. Acá está. Al giro en Z se lo llama yaw, al giro en Y se lo llama pitch y al giro en X se lo llama roll. En mi ejemplo eso va a estar mal. ¿Por qué? Porque yo, esto es lo que le voy a mostrar ahora. Monté el MPU en una silueta de un Airbus 380. ¿Por qué? Porque cuando veía los videos de YouTube lo mueven para todos lados y no se entiende bien cómo lo están moviendo. Entonces me pareció más interesante hacer esta silueta y cuando ustedes lo vean con la webcam lo voy a mover y con el avión me parece que se va a entender mejor. Pero lo giré 90 grados, es decir que en este sentido tengo el Y y en este sentido tengo el X. Digamos que es al revés a como se lo nombra normalmente. Bueno, hecha esta aclaración, seguimos. Acá tenemos un string valores, que es lo que vamos a imprimir por la terminal serial. Un long, que es donde ponemos el tiempo previo, vamos a usar el método mili. Y una variable de coma flotante, que es donde vamos a medir el diferencial t para el método del giroscopio. Bueno, en el setup es muy sencillo. Acá wire, iniciamos wire en 4, es decir, GPIO 4 y GPIO 5. Esto es importante que lo pongan. Si lo ven en Arduino, en muchos ejemplos lo van a ver así, sin nada, porque por defecto toma esos valores. Pero si lo van a usar en ESP8266, si no lo ponen no les va a funcionar. Iniciamos la transmisión en MPU. Recuerden, MPU es esta variable. De paso, antes de seguir con esto, les voy a mostrar este PDF, que es el mapeo de los registros del MPU. Si nosotros vamos a hacer zoom al 68, justamente es el signal part reset, que es decir, donde está la dirección del MPU para iniciarlo. Después escribimos, bueno, esto que hacemos acá es para iniciar el MPU. Iniciamos la transmisión, iniciamos la terminal serial a 115.200 baudios. Y ahora ya vamos a ver el loop. ¿Qué es lo que hacemos en el loop? Primero vamos a leer los valores del acelerómetro. Vamos a ver ahora el mapa a ver dónde están, 3B. Acá está. Ven
Como les dije, los valores son en 16 bits, pero cada registro es de 8 bits, donde tenemos un registro alto para la aceleración en X, un registro bajo para la aceleración en X, y así lo mismo para la aceleración en Y. Para el giroscopio lo mismo. A partir del 43, esto es en hexadecimal, ¿no? Tenemos también un registro alto para el giro en X y un registro bajo para el giro en Y. Muy bien. Entonces lo que hacemos es leer a partir del 3b en hexadecimal los valores, los 6 valores tomamos. Es decir, usamos esta función rescued from y leemos 6 valores. Y con estas líneas lo que hacemos es desplazar el alto 8 bits y la unimos al bajo. Y así obtenemos estos valores enteros de 16 bits, uno para cada eje. Bueno, a partir de estos valores lo que hacemos es calcular los ángulos, que solamente calculamos Y y X, no calculamos el ángulo Z, que es el yaw, que le decía a Gaben que tiene 2 en vez de 3. ¿Por qué? Porque al estar paralelo al piso no nos sirve. Mediante el método de las tangentes. Acá entonces tenemos el ángulo Y sería este, con el método de las tangentes, y el ángulo X con el método de las tangentes. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? De la misma forma que leímos los acelerómetros, leemos los giroscopios. A partir de la dirección del registro, que es 43 en hexadecimal. Bueno, los desplazamos, unimos, obtenemos los valores de 16 bits. Y ahora calculamos los ángulos con el método del giroscopio. No, todavía no usamos el método del giroscopio. Lo que hacemos es calcular los ángulos, lo multiplicamos por esta constante que habíamos definido de 131 para obtener los valores en grados sobre segundos. Ahora vamos a determinar el delta t, que el delta t se le define como el valor en milis menos el valor en milis previo, como son en milisegundos, dividido 1000. El valor en milis previo, el tiempo previo, lo definimos después de calcular el delta t, que va a ser aproximadamente 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque acá hacemos un delay de 10 milisegundos. Es decir, que podríamos haber puesto 10 milisegundos, pero me pareció mejor usar esta fórmula. Y ahora sí aplicamos el filtro complementario, donde decimos que es 0,98 por el ángulo X, que es el primer ángulo que calculamos, que en este caso primero va a ser por el método de las tangentes, y después se va a ir agregando lo que lee el método del giroscopio, es decir, que es el valor que calculamos en X por el diferencial t, y después usamos esta otra parte para el método de las tangentes, que es el de las aceleraciones. Hacemos lo mismo para X y para Y, y el del Z, lamentablemente no podemos usar el filtro complementario, simplemente lo que vamos a hacer es calcular el ángulo y utilizar el delta t para conocer la posición del yaw. Esto se puede mejorar mucho si tenemos un IMU de Seidov. ¿Por qué? Porque al tener una brújula podemos determinar el yaw mediante esa brújula. Por último, ¿qué hacemos? Esta string, que es valores, le ponemos unos valores, vamos a ver por qué ponemos 90, y presentamos estos valores. Si yo abro la terminal serial, voy a cerrar esto, voy a abrir la terminal serial, vemos que llegan estos valores, 90 en una punta, menos 90 en otra punta, y acá tenemos la inclinación en X, en Y y en Z. Muy bien, ahora vamos a ver por qué esto de 90 menos 90, porque a mí me interesaba mostrárselo con el serial plotter. Y no sé si sabían esto, el serial plotter, cuando varían los valores, se los dibuja, va cambiando las escalas. Entonces si yo pongo 90 y medio 90, miren, cuando llegue acá van a ver que se va a ensanchar esto. Ahí está, los valores los tengo siempre limitados para que no me varíen las escalas y se entienda mejor. Bueno, esto lo voy a minimizar. Les voy a mostrar la webcam. Y acá van el avioncito, que yo voy a poner más o menos de frente a la webcam. Voy a reiniciar el ESP. Ahí lo reinicié y llegan los valores nuevos. Ven, empiezan todos en 0. Donde tenemos el rojo es el X. Fíjense, yo lo voy a girar en X. Ahí va. X positivo. Le voy a poner prácticamente. Ahí se ve, sí. Ahí está prácticamente vertical. Digamos que está a 90 grados prácticamente.
Ahora lo voy a girar en menos X, es decir, lo voy a poner así. Ahí se ve bien, sí. Ahí está. El rojo es lo que le estoy mostrando. Que al tener el método de las aceleraciones tiene los valores absolutos, porque usa la gravedad para ayudarse. Bueno, ahora lo vamos a girar en Y. Recuerden, si ustedes lo ven en otro lado, estos ejes están girados. Ahí tenemos Y positivo, llega a los 90 grados. Ahora lo voy a girar en Y al revés. Y tendría que marcar menos 90 grados. Y ahora con el yaw, el yaw es el Z, tenemos un problema, que es el método de la deriva, porque al no tener valores absolutos, acarrea errores. Miren, yo lo voy a reiniciar. Entonces va a aparecer en el centro, en la línea naranja tienen que ver ahora. Ahora lo voy a girar en sentido antihorario, que es el positivo, lo voy a girar 90 grados. Muy bien. Y ahora lo voy a girar menos 90 grados. Perfecto. Ahora voy a volver al inicio y está más o menos en el 0. Es decir, que está bastante bien. Pero si yo hago movimientos bruscos y demás, se van produciendo errores por el método de la deriva. Fíjense, ahora bueno, vamos a un ejemplito más. Miren, giro el Z, giro el X, el rojo, y ahora voy a girar el Y. Muy bien, esto es todo. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Es que al aplicar esto en un ESP8266, a diferencia de un Arduino, yo puedo transmitir estos valores en forma inalámbrica. Lo que, por ejemplo, para utilizarlo en un dron sería mucho mejor, o en un robot que se autobalancee, o lo que se les ocurra. Si recuerdan, en el tutorial anterior en el que expliqué WebSocket, le dije que explicaba WebSocket para que tengan el marco teórico para entender un proyecto en el que estoy trabajando. Justamente este video es lo mismo. Estoy explicando cómo usar el MPU 6050 porque lo voy a aplicar en un proyecto que estoy seguro que les va a gustar mucho. Como siempre, si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.